en su radio televisión online Madre Libertad, presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Muy buenos días, distinguidos radioyentes y televidentes de la Radio Madre Libertad y nuestro programa Economía en Libertad. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Enrique. Aquí nuevamente una nueva programación para tratar asuntos relacionados con la economía en términos generales y un poco la economía internacional, recordándoles a nuestros teleoyentes que realmente estamos siendo transmitidos directamente a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bien, realmente el país, Fernando, trae tal cantidad de noticias, tal cantidad de situaciones. Mira tú que después del programa de la semana pasada, el miércoles pasado, a fines de semana se anunció la pedida de renuncia del presidente a todo el gabinete para provocar lo que se llama comúnmente en el argot político una crisis de gabinete, para procurar ciertos cambios y ciertas mejoras. Pero eso sucedió entre el jueves y viernes de la semana pasada. Y yo pensaba que iba a ser el tema trascendente esta semana, pero no. Ese tema pasó a segundo plano porque luego vinieron nuevos asuntos, y es que es escándalo tras escándalo. En este país no se puede analizar la economía sin revisar todas las incidencias políticas y judiciales. Como nunca en este país, la economía está tan vinculada a la acción judicial, juicios por sobornos, por sobreprecios, que afectan a la economía. Juicios por diezmos de las más altas esferas del poder político. En fin, entonces no se puede analizar la economía puramente, Fernando, sino con toda su incidencia en el sector político, en el sector judicial, porque todo se judicializa, todos van a juicio. Pero en fin. Y otra cosa, pero también, Enrique, hay que anotar que realmente las cifras que mañana, por supuesto, en el orden político, porque supuestamente la Asamblea lo va a tratar, pero en la Asamblea no hay economía. Es de obligación tratarlo. Es de obligación tratarlo, pero realmente esa es la posición política, no más la que van a tomar, nada más, pero no la orden económico, porque hay muchas variaciones. En el orden de números hay muchas variaciones por las protestas que cada uno de los sectores se han visto afectados en el contenido mismo de los presupuestos. Entonces, eso hace que, sin lugar a dudas, a la final yo pienso que eso va a entrar por el Ministerio de la Ley y el gobierno se va a hacer cargo totalmente de reajustar el presupuesto, no sea a la medida. Piensa que realmente va a durar 4 años, pero dudo que realmente este presupuesto sea el que delinee la marcha normal de la economía durante los próximos años. Un presupuesto totalmente mal presentado, mal programado, mal proyectado. Con ingresos ficticios, falsos, que pasan del supuesto de un ingreso petrolero, que es uno de los rubros más grandes, el ingreso petrolero, aparte del IVA y el impuesto a la renta, pero con un ingreso petrolero basado en un precio de petróleo irreal, que está por encima del precio que se está vendiendo actualmente. Siempre se presupuesta conservadoramente, previendo cualquier situación. Siempre, si revisas los presupuestos de los últimos años, siempre se ha puesto en el presupuesto un valor del precio del petróleo inferior al que está en el mercado, previendo cualquier contingencia. Pero este año se ha puesto un presupuesto que está por encima. Y si ese presupuesto además contempla un déficit ya de 3.000 y pico de millones de dólares y ya está naciendo con un diferencial, quiere decir que el déficit va a ser de y se va mayor. Y se va agravando más porque el precio del petróleo, a diferencia de que realmente el gobierno tenía las expectativas de que iba a crecer, va bajando, contrariamente a lo que las aspiraciones propias, o entonces, yo no digo que del gobierno en términos generales,
pero yo no sé quién le vende la idea al gobierno de que realmente el precio del petróleo va a seguir subiendo. Entonces, eso hace que sin lugar a duda el déficit aumente. Entonces, mira, el precio del petróleo, Fernando, depende de factores externos, exógenos. No es nuestro, claro, por supuesto, claro. Entonces, nosotros siempre, en función del precio con el que está en el mercado al momento del presupuesto, siempre se toma un rango y se lo ha puesto muy por debajo, pero hoy lo han puesto por encima incluso. Y el petróleo se ha presupuestado a $58 y ahorita el petróleo se está vendiendo a menos de 50. Entonces ya de por ahí hay un déficit de más de 8. Mira, y van asomando partidas que primero se establecieron en el presupuesto original que envió el gobierno. Y esas partidas han sufrido cambios bruscos, por supuesto. Bueno, están promesas nomás, porque el presupuesto no se ha aprobado. Mañana recién se va a discutir. Tienen plazo hasta el día viernes. Pero hay sectores políticos, como digo yo, realmente, que se van a tratar mañana en la Asamblea, que dice que si no se atienden a los sectores donde realmente debe llegar el dinero del pueblo, no lo van a aprobar. Esa es una amenaza que han hecho los asambleístas en vista de que hay mucha gente, ya el pueblo en términos generales va reclamando que se atienda. Por ejemplo, en el caso como tú recordamos en programas anteriores, que las universidades tuvieron que rever el valor que estaba presupuestado. No está incluido en el presupuesto, eso hay que considerarlo. El gobierno ha aceptado hacerlo. Pero tengo entendido que realmente lo va a ajustar, porque tampoco no puede estar jugando con las aspiraciones del pueblo. Y tiene que ajustar el presupuesto de educación, el presupuesto en salud. En salud. Ahora mira, se ha revivido el Leopoldo Izquieta Pérez, una tradición aquí en Guayaquil, un centro asistencial que daba mucha ayuda a muchos enfermos de determinadas enfermedades, pero ya eso, sin lugar a duda, trastoca totalmente el contenido mismo del presupuesto. Entonces, ¿de a dónde es que promete el gobierno darle las asignaciones que piden las personas para que realmente conten el presupuesto? Entonces eso trastoca totalmente, lo que lo convierte, como tú bien dices, en un presupuesto totalmente irreal y poco practicable, porque sin lugar a duda esto de las expectativas que se crean en torno a ofrecimientos que aparentemente parece ser vanos, no se van a cumplir. Ese es el problema en el cual el gobierno actualmente tiene la obligación de ser mucho más sincero en cuanto a decirle a la población los valores que van a ser asignados para determinadas instituciones, porque prometer es una cosa, y cumplir es otra. Ahora bien, mira, el plazo legal se vence el día viernes. El plazo legal para la aprobación del presupuesto, porque pero ya mañana mañana se va a tratar, mañana es jueves, pueden tratarlo entre jueves y viernes. ¿Qué puede suceder? Si no hay una aprobación, sino que hay observación, que es lo único, que las dos opciones que da la ley. Por supuesto, claro. Parece ser que no lo van a aprobar. Si lo observan, ese presupuesto regresa al gobierno y el gobierno tiene 10 días para hacer los reajustes y reenviarlo otra vez al Congreso, que tiene otro plazo más para ya aprobarlo, ratificarlo. En ese caso, con ese reajuste que haga el gobierno, en el cual pueden incluir todas estas modificaciones que se han dicho de boca, pero que no están. Ahora, yo no creo que el Parlamento, y según lo que se ha escuchado por declaraciones de muchos legisladores, no hay los votos suficientes para la aprobación. Pero aquí viene también otra situación sospechosa, Fernando. Mira, los voceros del Partido Social Cristiano, por una parte, dicen que no están de acuerdo con el presupuesto, pero su delegado en la Comisión de Presupuesto, César Ron, aprobó el informe preliminar. Entonces, ¿en qué estamos? Aprueban el informe preliminar del presupuesto, lo aprueban en la comisión para que pase a la Asamblea, General. Pero si no están de acuerdo, debieron observarlo desde la comisión y no dejar que pase a la Asamblea para que sea la Asamblea la que lo observe. Yo pienso que de todas maneras hay un arista político que se está manejando ahí, porque a la final, si no los aprueban, el gobierno no tendrá otro remedio que recurrir al crédito externo. Hay el recurso legal de la observación. Y la observación va al gobierno y el gobierno tiene 10 días para hacer los reajustes necesarios y volverlo a Congreso. Pero tendría que cubrir lo que está ofreciendo. ¿Y cómo lo va a ofrecer si no tiene ingresos regulares plenamente identificados? Que en este caso
especialmente es el petróleo, tendrá que recurrir nuevamente al crédito externo. O sea, sigue la dependencia del crédito externo. No, es que está presupuestado, el déficit tiene que cubrirse con pero va a aumentar, puede aumentar. Pues puede aumentar para poder satisfacer, claro, va a aumentarlo, por supuesto que lo va a aumentar, para poder satisfacer a los ofrecimientos que en ruedas inmensas que se celebran allá en Carondelet, le promete a cada una de las instituciones atenderlos y cumplir las necesidades que están requiriendo. Hay muchas instituciones que realmente han estado deficitarias, falta de pago, están paralizadas porque realmente no reciben los dineros adecuadamente ni oportunamente. Entonces el gobierno se compromete a entregarlo, y si no tiene las expectativas de tener ingresos ciertos, tendrá que recurrir al crédito externo. No, es que el crédito externo está previsto porque si ya hay un déficit presupuestado de 3.800 millones de dólares. Lógicamente, con ese precio del petróleo irreal. Elevado. Entonces, déficit va a haber, y ese déficit tiene que cubrirlo con deuda externa. Ahora, había un viejo dicho que decía: todos los caminos conducen a Roma. Para mí, que ahorita todos los caminos están conduciendo al Fondo Monetario. Pero al Fondo Monetario se puede llegar por dos caminos, Fernando. Una cosa es que tú ya vayas con una línea ya definida, que no hayas comenzado a dar los pasos, y otra es que llegues en la desesperación y que el fondo te diga: señores, que sí la tiene, señores, si ustedes quieren que yo le presten, tienen que reajustar, y a ese momento al apuro van a tener que tomar medidas, y entonces lógicamente por eso es que la sociedad y las colectividades a veces reaccionan contra el fondo. El fondo no tiene la culpa. No, por supuesto que no. El fondo lo que hace es cubrir su seguridad. Yo te voy a dar el dinero, pero ¿cómo me lo vas a pagar? El mal manejo de la economía recae sobre los gobiernos y va a desembocar. Yo estoy mucho más que seguro que se tendrán que revisar también el precio de los combustibles. Por no decirlo, que hay otros aristas que también se manejan de incremento, porque hay muchos rubros que sin lugar a dudas también entran en juego para poder robustecer un poco los ingresos. Eso, los bonos, eso de que realmente el bono solidario, eso es una cosa, esos son regalos que hace el gobierno que tiene que revisarlos. Hay otras, la asignación a los partidos políticos. Bueno, el sueldo que ganan cada uno de los asambleístas, es decir, el recorte tiene que ser. La corrupción del Congreso venía con que se incrementaron el número de asesores de cada asambleísta, para cada asesor pedirle su en todo caso, yo pienso que el Fondo Monetario, como vamos a ir inminentemente allá, tendría que considerar estas rectificaciones de parte del gobierno para poder tener acceso a un pequeño salvataje. Sí, Fernando, pero lo que yo digo es una cosa: el Fondo Monetario es mejor ir ya con un programa ya armado, que ya está encarrilado. A ver, ya comenzaste a hacer tú los reajustes, decir: bueno, señor, vengo reajustando, que llegar en desesperación. ¿Qué es lo que nos va a tocar llegar en desesperación? Es que estamos totalmente en desesperación. Porque ya en el mercado internacional tampoco no se van a cubrir, pese a que nos cobran arriba del 10% por el riesgo país, no va a haber quien ya nos quiera prestar, porque el grado de endeudamiento del país es demasiado. En fin, entre mañana y pasado mañana se va a definir esta situación del presupuesto. Vamos a ver cómo quedan los reajustes en materia de salud y educación, que han sido los sectores más afectados en los recortes que ha hecho. Y también viene otro asunto que tiene que ver con esto, y que provocó justamente la renuncia, un poco reclamando, y que demuestra la falta de coherencia en el gabinete, la renuncia del ministro de Educación, a raíz de que se le pidieron las renuncias, obviamente, a todos los ministros. Renunció bajo protesta el ministro de Educación, que ha estado cogobernando los últimos 10 años con el Correato. Oportunistas que se quedaron en el gobierno de Moreno, pero a la primera medida salen denostando contra el gobierno, lo cual tampoco es correcto, tampoco es coherente, tampoco es honesto, tampoco es políticamente presentable. Poco patriota, por supuesto. Pero en todo caso, lo cierto es que la semana pasada el presidente le pidió la renuncia a todos los ministros, y de lo que se sabe han sido reemplazados solamente el secretario Carlos Jurado, que ya había renunciado 2 días antes porque tenía el escándalo del cobro de los bancos. Pero por escándalo no salió, ¿no? Porque no es avenencia personal como el fiscal. El ministro de Educación, que también se fue denostando,
y otro asesor más por ahí. Y el fiscal que se fue... Bueno, el fiscal no era parte del gabinete. Bueno, no, pero de todas maneras se fue... Ese es otro caso. Dice que se fue simple y llanamente a su casa y prefirió ir y dejó votando todas estas cuestiones. Solamente han sido ratificados 2 ministros, el ministro de Finanzas y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué? Porque ese asunto había que definirlo rápidamente, ya que se está preparando el viaje del presidente a la China. Para más dinero. Para más dinero. Claro, para más dinero. Estos días de diciembre, a los próximos claro, porque días de tiene que tener un desembolso enorme para atender a la... El que hace las gestiones y los contactos y agenda la cita del ministro de Relaciones Exteriores y obviamente el ministro de Finanzas, pues que es el que lleva la propuesta económica, que es lo que las necesidades primarias y prioritarias. De todo caso, la crisis de gabinete está entera porque no se han definido una serie de ministerios y que se van a reemplazar, se van a modificar, se van a reajustar, que se puede ser otra situación también, eliminar un poco de ministerios innecesarios que se han creado. A pesar de que sí se han eliminado, pero yo no sé si en realidad el problema es que los gobiernos, estos populistas, que heredados como son del correísmo y como tú bien lo dices, mucha gente se quedó en el gobierno de haciéndose pasar como morenista, incluyendo la vicepresidenta, que ya la vamos a analizar por supuesto. Se quedaron con el ánimo de que formar parte de un gobierno de que es un gobierno sin principio y ni ideología de ninguna naturaleza. Sin principio de nada. Simple y llanamente buscar dinero y seguir ganando dinero, es lo mismo. Si las declaraciones que hace el economista Correa, que está prófugo de la justicia, son las mismas declaraciones a las que hacen estos tipos y lo siguen apoyando. Fander Falconi presenta un reclamo por la reducción en el presupuesto de educación cuando le piden la renuncia. ¿Y por qué no lo dijo antes que sabía que... Estuvo 10 años. No, y ya en este gobierno el presupuesto estaba preparado hace un mes antes. Y él lo sabía porque el ministro tiene que conocer. Pero por supuesto que tiene que saberlo. Pero ahí estaba calladito mientras estaba como ministro ganando el sueldo. En el momento que dicen renuncien todos para hacer un reajuste de presumiendo que él se iba, ahí sí dice protesta porque se está afectando. Totalmente la crisis de gabinete esta no es tal como la pintó el presidente, como para realmente un poco complacer a la ciudadanía. No se trata de eso, porque realmente nosotros ya sabemos, la mayoría de la ciudadanía, aunque no entiende de economía, entiende de las reacciones personales del presidente de la República, porque parece que lo tiene en la palma de la mano. Hay unas cosas que siempre y llanamente tenemos que decirle aquí por la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, decirle al pueblo que el presidente sí puede tener buenas intenciones, pero en la práctica no se está viendo, y eso todo el mundo se da cuenta, y dará la impresión de que yo he oído muchas voces, ando en taxi, ando en distintos lugares, y yo dice, el presidente lo que quiere es terminar su periodo nada más, es decir, pero... ¿qué es lo que se ha hecho en el país para recuperar el dinero que tanto anhelamos recuperarlo? Porque cuantificamos el valor de la pérdida durante 10 años de 70.000, 60.000, 40.000 millones de dólares. No se ha recuperado absolutamente nada. Entonces, eso es una culpa del presidente, sin lugar a dudas. Por eso yo tocaba no hace mucho, Enrique, el asunto del fiscal, que tanto peleó por llegar y de pronto ya salió por la tangente. Se asustó. Y se asustó. Y total dejó los casos ahí tirados, sin necesidad de una solución. En un país donde hay tanto escándalo y tantos casos de corrupción, donde de las altas esferas que por el fuero que gozan altos funcionarios tienen que ser manejados por el fiscal general, ya llevamos en lo que va de este gobierno 3 fiscales. 3 fiscales, por supuesto, claro. Porque el primer fiscal que heredó, que estaba... luego vino la institución de ese fiscal, vino el otro y ahora está el otro, el encargado. No, una señora, una señora que no sabemos qué va a hacer. No sabemos tampoco ni quién es, porque supuesto ayer simple y llanamente la vi, apareció a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta, que ya la vamos a analizar por supuesto, para iniciar una investigación, pero simple y llanamente ella no va a poder en realidad solucionar los problemas que dejó un poco medio descubierto el fiscal anterior, y eso es una de las cosas que apena mucho a la ciudadanía, y sinceramente aquí tenemos que decirlo, a pesar de
a nuestro pesar de que no se está trabajando, en fin, a favor del Ecuador. El Ecuador realmente necesita un verdadero cambio que le permita ya salir de este hoyo y olvidarnos del pasado, por supuesto, y dejarlo, como decía en un Twitter el presidente Lenin, que ya hay una independencia de la función judicial. Eso me parece a mí como cuando tú toreas y le dices una Verónica y se pasa, pero realmente a nosotros nos queda debiendo mucho el presidente de la República, hasta ahora, por supuesto, si es que no logra hacer un giro de 90 grados para poder cambiar radicalmente y satisfacer a la población, porque no a los partidos políticos, porque los partidos políticos es lo de menos, eso solamente bailan al son que les tocan, pero a la ciudadanía que está consciente de la responsabilidad que asumió Lenin cuando realmente hizo el juramento, no se ha dado cuenta. Imagínate, mira, yo te voy a tocar un asunto, el caso de la misión esa que iba a investigar y que iba a pedir a la ONU y que iba a pedir a Guatemala. Hasta ahora no se da. Es que mira, hay demasiado robo de paja en las altas, los círculos que rodean. Empezando por la vicepresidenta, pues estamos viendo a la vicepresidenta. Bien, vamos a hacer en esta parte, Fernando, una pausa y entraríamos a tratar el caso de la vicepresidenta y la reunión del G20. De acuerdo, que por primera vez se realiza aquí en Latinoamérica. Recordando a nuestros oyentes que estamos siendo transmitidos directamente, en vivo. Recuerden que estamos en vivo. Pueden hacernos llegar nuestro comentario a través de las redes sociales, que son Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Seguimos con la programación Economía en Libertad a través de Radio Madre Libertad. Hoy tenemos el tema, siguiendo con la programación del caso de la vicepresidenta. Terrible el asunto, terrible. Decir, la economía ecuatoriana gira en torno a los actos de corrupción, ¿no? A los presupuestos personales de los altos funcionarios. Y eso, Enrique, es la fe pública. La fe pública que se irradia no solamente aquí internamente, sino esa fe pública que necesita el inversionista. Eso es la parte medular, porque aquí tenemos la obligación de decirlo, porque sin lugar a dudas este es un programa económico. Un inversionista que ve
que la vicepresidenta está metida en cuestión de pero y en raterías, pero pequeñas, de $200 mensuales, no tienen ni siquiera capacidad creativa para inventarse una forma, sino esquimarle el sueldo de un trabajador, $200, $300 mensuales. Qué pena, qué tristeza. Pero mira, Enrique, estos son políticos que ya vienen de hace muchos años. Sí. Aquí figurando prácticamente desde que comenzó el Correato. El Correato. Entonces, Lenín, yo vuelvo a insistir que a la final fue engañado. Para mí fue engañado. Él se pertenecía a ese círculo. Bueno, él se pertenecía podríamos decirlo, para no decírselo muy frontalmente, que él mismo mocionó el nombre de la vicepresidenta para que realmente sea elegida formalmente por la Asamblea. Pero parece ser que ese engaño, porque de todas las denuncias que vemos nosotros a través de las redes sociales, la familia Vicuña es bastante numerosa y que está enquistada en el gobierno. Son un número de especie de 30 más o menos personas que están en cargos representativos, aunque de menor rango, por supuesto, sí, pero está a la cabeza una vicepresidenta. ¿Y qué es? Yo te quiero preguntar, y estas cosas sin lugar a duda tenemos que conversarlas y compartirlas con nuestros radioescuchas. ¿Qué es la función de un vicepresidente? Bueno, reemplazar al presidente en ausencia y las funciones que el presidente le asigne. Nada más. Las que el presidente le asigne. Nada Ahora, ya el presidente pues le había asignado ciertas funciones. Esperemos ver si de aquí a un par de días en que comiencen a salir a luz pública toda la documentación. Aunque es sorprendente. La fiscal anoche dice que va a ir recién a la notaría a ver, es decir, dándole largas al asunto, cuando ya un diputado se presentó en el Congreso ya con la copia de la denuncia notarizada, con la copia de los movimientos, sí es facilito. Pero si el fulano está diciendo de mi cuenta, revise mi cuenta que es número tal, que yo transferí a tal cuenta. Que es fácil, totalmente fácil. Porque, por ejemplo, nosotros que somos ciudadanos comunes, que no tenemos movimientos significativos en las cuentas, el banco, si le pide, sin lugar a duda, el banco le da un estado de cuenta. Vaya y pídele al banco de Pichincha, que el señor dice, mi cuenta es el banco de Pichincha, el número tal, y cotéjela con el banco de Machala, y usted va a ver que las transferencias coinciden. Es decir, no hay absolutamente. Ayer la vi a la vicepresidenta porque parece que habló en cadena de televisión. Sí, pero una cadena en que no permitió preguntas. Pues eso no fue rueda de prensa, eso sería una declaración pública. Lo peor es que realmente la vicepresidenta, la denuncia es un asesor de ella, un coideario de ella, y mira tú, un hombre que está bajo sus tutela, es decir, no es que de afuera, de que la oposición, de que por decir algo, yo no tengo nada con los señores de Bucarán, que lo buscarán, que los socialcristianos, que lo de Creo, esos son los que han denunciado. No, es alguien que realmente conoce. Y no, pues es que era de su empleado y por eso es que le pedía la participación, y por eso le depositaba el otro. Y quizás, quién sabe, Enrique, si hay otras personas que también sufrieron la misma presión y por temor no lo van a decir, porque de lo que nosotros hemos escuchado a través de las redes sociales, la vicepresidenta tiene como 14 o 15 asesores. Ahora, eso debe de determinarse, y eso el presidente tiene la facultad de recortar. ¿Por qué? A través de la Asamblea ahí se genera la corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Que el vicepresidente no debe tener más de 2 o 3 asesores, porque la responsabilidad de ella, mira que le dieron una responsabilidad, yo no sé, ingenuamente o como sea, por eso que habla el presidente, es decir, es parte de la reconstrucción de Manabí, ciertas obras que ella tiene que enfrentar para poder rehabilitar parte de la destrucción de Manabí. Eso es un negociado. Nosotros sabíamos que el negociado lo hizo Correa durante el régimen, durante el terremoto de Manabí, y se llevaron miles y miles de millones de dólares. Bueno. Ahora le volvieron a dar a ella, sin lugar a dudas. Por eso que digo que ¿cuál es la responsabilidad de la vicepresidenta? Yo te hice una pregunta. El presidente les asigne. Ya, pero no debería haberle asignado, sin lugar a duda, una cosa tan álgida, porque ella perteneció al gobierno anterior, y el gobierno anterior es el que realmente tiene la culpa de que Manabí siga actualmente viviendo en carpa, viviendo en las condiciones más extremas
extrema de pobreza, que no tienen ni siquiera hospitales. Entonces, eso hay que tomarlos en cuenta sin lugar a dudas. El que te la da, te la quita. El presidente tiene la facultad de retirarle, como le retiró a Glass, las funciones cuando se dio cuenta de... Pero yo pienso que ya se la retiró, con el Twitter que realmente lo hizo público. No se las ha retirado, no se las ha retirado. Porque le dice, ¿sabe qué? La justicia que se encargue. La justicia que se encargue. Quiere decir que yo no tengo nada que ver, que tiene que someterse a la pero justicia. las funciones asignadas es un acto administrativo. El presidente por decreto le designó a ella, usted encárguese de tales y tales funciones. Ahora, por el mismo decreto... Pero no le vamos a pedir dignidad a la vicepresidenta de que realmente... Si hubiera tenido dignidad, ayer mismo hubiera renunciado. Por supuesto. Es que las pruebas son tan evidentes. Solamente se sometió a leer 4 hojas nada más. Y en esa lectura comete errores. Así es. Es decir, aunque no somos abogados, pero sentido común, ya gente con experiencia en la vida. Ella dice que desde el mes de septiembre este señor la venía extorsionando. ¿Y por qué no denunció la extorsión una vicepresidenta de la República se deja extorsionar? Eso es una cosa rara. Eso es una cosa rara que entonces, ¿por qué se queda callada si el otro la está extorsionando, exigiéndole ciertas funciones, ciertos cargos? ¿En base a qué le exigía? Pero habla de sistemáticamente desestabilizar al gobierno y es una de las cosas que... es una salida de las audacias que realmente resaltan en estos políticos que están acostumbrados a aprovecharse de los gobiernos como para que realmente... Algo tenía que decir ella porque la opinión pública estaba ya... El tema estaba generalizado. Además es una persona que no goza de la simpatía popular porque no fue ni siquiera electa. Esa fue una persona que realmente el vicepresidente la designó. Yo creo que los días de la vicepresidenta están contados. Esperemos, ojalá sea por la moral de la nación. Porque si bien es cierto, como nosotros repetimos aquí, el hecho de que la economía no viene funcionando es porque existen estos actos de corrupción, que si se refleja en menores cantidades, ¿qué será cuando se maneje miles y miles de millones de dólares? Entonces, hay el recelo de... La economía nuestra está manejándose, Enrique, de tipo doméstico, Cipriana doméstico. Los mismos comerciantes que están aquí en el Ecuador son los que están trabajando. Hasta ahora no hemos visto ninguna empresa extranjera que venga a invertir. No hay. Capitales no hay. Entonces, pero con estas situaciones que realmente se están dando en nombre de la vicepresidenta... ¿Quién va a venir con 500, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares a someterse? Ni nadie. Entonces ahí está el atraso de que realmente se alivie el desempleo, se genere más ingresos para el Estado. Bien. Esa es una cosa que parece que nosotros tenemos que meditarlo mucho, sin lugar a duda, y transmitirla a nuestros televidentes. En todo caso, Fernando, esperemos ver qué sucede en los próximos días. Yo pienso que el primer paso que por lo menos podría dar el presidente para ir demostrando su desvinculación con este asunto también es quitarle las funciones que le había asignado. Apartarla, por supuesto. Esperemos ver qué sucede. Bien, ya, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, nos quedan escasos minutos y quería hacer una referencia a la reunión del G20. Es el grupo de los 20 países más poderosos del mundo que se reúnen por primera vez en un país de Latinoamérica, esta vez en Argentina. Comienza esa reunión mañana. Vienen pues los grandes personajes del mundo, viene Donald Trump, viene Xi Jinping, el de la China, viene Putin, viene Macron, viene la Merkel, en fin. Y obviamente el presidente Macri. ¿Qué se va a tratar ahí? Bueno, se van a tratar muchas cosas que afectan a la sociedad y al mundo. Y entonces, mira tú, los últimos efectos de la subida de costos en las inversiones por los impuestos que Trump quiso poner a los productos chinos. China, que es un país tan poderoso ya como los Estados Unidos, le dijo, tú me pones, yo también te pongo. Y eso lo que ha provocado es una elevación de los costos en los productos. Entonces, estaba un poco leyendo el asunto de que realmente el grupo de los G20 se gira en torno al debate que hay entre Trump y el chino. Básicamente esa es la parte. El resto son acólitos. Eso de buscar la estabilidad financiera de los países, buscar la estabilidad económica, eso realmente son actos protocolarios, porque sin lugar a dudas eso no ha dado resultados. Pero la parte es esencial de que la China y los Estados Unidos son dirimentes en esta reunión, eso va a ser la parte más importante del resultado que se den. Porque
que no hay, aquí no hay un pronunciamiento, porque el grupo de los G20 no hacen pronunciamiento, sino ponerse de acuerdo. Y lo hacen en Argentina y Brasil, dos países sudamericanos que están en crisis. El problema es que estos países están en crisis, que no se consideran como países industrializados, pero sin embargo están considerados porque forman parte del Mercosur, forman parte del Mercosur, pero sin lugar a dudas son países que también han tenido que recurrir al Fondo Monetario como para poder salvarlos. Entonces, son países que esta reunión se va a desarrollar entre jueves, viernes y sábado. Esperemos ver qué resultados salen. Pero mira tú, un hecho anecdótico interesante que trae esta reunión en Argentina. Por primera vez viene un personaje no invitado y asiste prácticamente a creer, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, el que está implicado en el asunto de la muerte del periodista Khashoggi. ¿A qué viene? Viene a pedir audiencia, trata de hablar con los líderes porque siente también que el pulgar se lo bajan y puede perder el trono y cambiar el heredero al trono. Y esto es incidente, ¿por qué? Porque Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo del mundo y entonces ellos es uno de los socios importantes de los Estados Unidos. Claro, ellos van a jugar un rol importante en la definición de la economía mundial. Si bajan o sube el precio del petróleo, ellos tienen que ver, ellos tienen la llave para subir o bajar la producción y con eso incidir en la baja o subida del precio del petróleo. Y ahí bailamos nosotros, la más fea, porque se sigue bajando. Dependiendo de lo que hagan nosotros. Porque Ecuador tiene muchas expectativas el año 2019 de poder entrar a explotar el ITT, que está teniendo oposición, así como lo tuvo en el gobierno de Correa, de aumentar su producción para poder lograr mayores ingresos. Está tratando de hacer este gobierno para cubrir el déficit de la baja del precio. Sí, pero ya tiene un poco de resistencia, ¿no? Pues eso es importante. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, hemos llegado al final de este programa, despidiéndonos de nuestros oyentes y televidentes y recordándoles siempre que estamos... siempre nos queda incógnita, Enrique, de seguir conversando en el próximo programa acerca del desarrollo económico del país y del desarrollo económico internacional, no sin antes recordarles a nuestro teleaudiencia o televidentes que estamos siendo transmitidos a través directamente de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias, señores. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.